A continuación, en La Voz del Derecho, 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de 2 puntos en La Voz del Derecho. El día de hoy con un nuevo programa, con esta entrega también de nuestro programa semanal. El día de hoy pues tenemos un tema bien discutible, bien debatible. Es un tema que está en boga porque pues todavía no tenemos una regulación precisa, pero tenemos unas recomendaciones. Pues tenemos ejemplos de países que han tomado esa decisión sobre la responsabilidad penal sobre personas jurídicas. Fernando, como siempre, nos acompaña. Fernando, muy buenos días. Un saludo especial para todos aquellos que nos acompañan en las redes sociales, en iTunes, en iPodcast, en donde nos escuchan. Y además, pues bueno, invitarlos también a que nos sigan en 2 puntos LVD en Twitter y en 2 puntos LVD en Facebook. Como estaba comentando Felipe, el día de hoy queremos tocar un asunto que es bastante debatido en la actualidad, por lo menos en Colombia, que es la responsabilidad penal de personas jurídicas. Una cuestión que se ha venido discutiendo, se ha venido hablando en los diferentes escenarios académicos y también de política pública y también en el Congreso, en razón a todos esos escándalos que han acontecido con Odebrecht y adicionalmente con escándalos de corrupción, hasta qué punto se hace también necesario imponer sanciones penales a las empresas y a las personas jurídicas in extenso, pero adicionalmente y muy en línea con esto, todo lo que hemos venido viendo de ese lado, digamos del lado penal, pero también del lado de competencia y lo que veníamos tocando en los programas pasados con el superintendente delegado de competencia y con diferentes expertos en razón a la colusión y la afectación de este tipo de actos entre el Estado y los privados que afectan inexorablemente la competencia. En esa línea tenemos nuevamente esta responsabilidad penal de la persona jurídica y tenemos también otro tema que, aunque no ha sido tratado muy a fondo en Colombia, sí hay ciertos acercamientos importantes que ha realizado a manera de ejemplo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que es el tema relacionado con el compliance o la transparencia en cuanto a las acciones y actuaciones de las personas jurídicas y de los sujetos privados y públicos en el ámbito nacional. Para ese tema, Felipe, pues bueno, queremos y hemos invitado a Javier Darío Coronado Díaz. Javier es un abogado experto en temas relacionados con el derecho penal y en la actualidad es abogado de la Universidad Javeriana, en la actualidad se encuentra haciendo una maestría en Derecho en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y está con nosotros desde Filadelfia en Estados Unidos y va a tocar con nosotros esos temas relacionados con la responsabilidad penal y el compliance. Javier, muy buenos días, bienvenido a 2 puntos en La Voz del Derecho. Y bueno, muchísimas gracias. La primera pregunta sería, ¿cuál es el contexto de este punto de la responsabilidad penal para las personas jurídicas? ¿En qué estamos hoy en día? Felipe y Fernando, buenos días a ustedes y a sus oyentes. Otra vez muchas gracias por la invitación. Como ustedes lo dicen, es un punto de debate en la teoría del derecho penal y el derecho procesal penal en Colombia y en el mundo. Pues en el mundo hay, digamos, básicamente 2 formas de castigar los delitos que tienen alguna participación de la estructura de la empresa, de sus políticas, de sus empleados, de sus recursos, y es digamos, investigando y procesando a los individuos que cometen directamente esas ofensas, y la otra es imponiendo una serie de sanciones a la persona jurídica como tal. En el caso colombiano, si usted se va al Código Penal, la conclusión es clara: no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, dentro de los procesos penales, y hay una nueva serie de legislaciones en Colombia que imponen unas consecuencias graves a las empresas que se han prestado para eso. Pero es un punto de debate porque, pues, a manera de ejemplo, en el caso de Colombia, las empresas
de alguna forma son consideradas como víctimas de esos delitos, ¿no? La empresa contrata a un representante legal, una junta directiva, contrata a unos empleados confiando en que ellos van a obrar bien, pero pues resultan involucradas en esos problemas, y detrás de las empresas pues están los socios, los accionistas, los trabajadores, que pueden resultar perdiendo también cuando sale a la luz una investigación. Pero del otro lado, pues hay quienes dicen, entendemos que los individuos son los que delinquen, pero a veces las empresas son las que prestan su estructura para que esa gente pueda delinquir. Y de ahí el otro tema que anuncia Fernando, y es la responsabilidad ya interna que manejan las empresas para evitar que esos hechos sucedan, que es el tema que se conoce como compliance. Entonces creo que esa es la discusión en general, y en Colombia se ha vuelto a discutir bastante con ocasión de una ley que salió el año pasado, que es la ley 1778 de 2016, que es la ley de corrupción, contra la corrupción transnacional en Colombia, que impone una serie de medidas administrativas y autoriza una investigación de carácter administrativo contra las empresas que terminan involucradas en hechos de corrupción de funcionarios de otros países. Perfecto. Javier, entonces concentrándonos en el punto en la primera parte del programa de la responsabilidad penal sobre personas jurídicas, me gustaría preguntarle cuál es la dificultad desde el punto de vista de la teoría penal, digamos, que hemos estudiado, las personas que han estudiado Derecho, para poner, digamos, para que quepa una responsabilidad penal de una persona jurídica que, como lo vimos en nuestras clases de Derecho, pues es una persona, una ficción jurídica para que pueda ser representada, pero que al final detrás de ella, pues lo único que está es un representante legal. ¿Cuál sería ese punto difícil para materializar la pena? Materializar una pena frente a una responsabilidad penal de una persona jurídica? Sí, yo creo que son tal vez tres razones. La primera, y no tanto es realmente la consecuencia, digamos, porque otros países la imponen y la consecuencia es, pues la empresa deja de existir, la empresa tiene que pagar una serie de multas importantes y se le cierran las puertas para trabajar en ciertos puntos del comercio. Esas serían las consecuencias, que uno se pone a pensar, y qué tan diferente es eso de medidas de carácter administrativo o civiles. Pero entonces ya el derecho penal en el mundo se aleja un poco de esa concepción de que pena es cárcel, pena es prisión o pena es una medida corporal, y es donde tiene sentido ese tipo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero por lo menos en el contexto colombiano y en muchos otros contextos, digamos, del sistema continental, ¿cuál es el problema de ese punto de ese tipo de responsabilidad? Yo creo que son tres razones. La primera, la responsabilidad penal es individual. Usted responde por los actos suyos y por actos, no por acciones políticas o programas, ¿no? Y en ese orden, pues lo que podría alegarse es usted termina castigando a las empresas y a esa estructura detrás de la empresa, vuelvo y repito, a los accionistas, a los socios, a los trabajadores, pues por acciones de empleados particulares. Y usted se pone a ver cómo procesan a las empresas, por ejemplo, acá en los Estados Unidos. Y en últimas, eso es lo que termina ocurriendo con los sistemas de responsabilidad por jerarquía, por falta de supervisión, por falta de cuidado, o un tema de responsabilidad global. Digamos, todos estamos montados en el mismo barco, entonces todos respondemos por las acciones de todos. Entonces, primero es eso, ese es el punto de debate. El segundo es, usted responde por acciones que usted cometió, digamos, voluntariamente. Hay algún tipo de vínculo subjetivo, entonces hay algún tipo de dolo, culpa o preterintención, diría uno en el contexto colombiano. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, eso es relativamente fácil de imaginar, pues cuando uno habla de individuos, qué tanto conoce, qué tanto aprueba una persona, pero cuando uno habla de una persona jurídica, pues ¿a quién le atribuye ese conocimiento? ¿Quién fue el que autorizó o el que dejó de hacer
que termina vinculando a toda la empresa. Es el representante legal, es la junta directiva, es un empleado quien tiene ese conocimiento y ese nexo subjetivo con el delito. Y la tercera razón, yo ya la adelantaba, víctima de un delito no es solo la víctima directa y la que sufre un perjuicio económico, sino pues por estándares internacionales que en Colombia son bien discutidos, pues generalmente no en el contexto del derecho penal económico, sino en el contexto de otro tipo de delitos. Víctima es toda persona que con ocasión de un delito sufre un perjuicio y que está legitimada para buscar verdad, justicia y no solo reparación. Y en ese orden de ideas, pues una empresa, ¿hasta qué punto debe defenderse y hasta qué punto es considerada pues como una entidad que sufre un perjuicio a raíz de la acción de uno de sus empleados? Entonces son esas razones las que han llevado a que en Colombia se busquen otro tipo de regímenes diferentes al régimen penal para castigar ese tipo de hechos. Claro, digamos, en esa línea también considerar un poco que obviamente la persona jurídica, aunque está siendo representada por una persona natural, y esa persona natural es la que desempeña esas acciones y esas representaciones, digamos, materiales y esas expresiones materiales de la persona jurídica entre, obviamente, los órganos y funciones que tiene. Pues la persona jurídica termina siendo una nueva persona, digamos, es evidentemente una ficción moral, una persona moral, pero sigue siendo o es una persona independiente de los sujetos que la incorporan o que la expresan por vía de los funcionarios, y en consideración a eso pues también debería ser sujeto de responsabilidades. Pero digamos un poco más allá de ese sentido, digamos, y esas razones que llevan a considerar, ¿sería admisible o usted considera que es viable, Javier, prever una responsabilidad penal para las personas jurídicas en un contexto actual como el colombiano en el que se está discutiendo el asunto? ¿Hasta qué punto Pues, también eso podría contribuir a eliminar pues la corrupción, que es básicamente el foco o el foco que genera sí, esta discusión? cuando uno empieza a estudiar entonces los regímenes de responsabilidad de las personas jurídicas por delitos, finalmente la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una responsabilidad penal, cuándo se empieza a llamar responsabilidad penal y cuándo es una responsabilidad simplemente pues administrativa? Y uno se pone a ver ese tema desde el punto de vista de las consecuencias y uno no encuentra, como ya lo adelantaba, mayor diferencia. En últimas, pues es una consecuencia pecuniaria o es la suspensión de las actividades de la empresa o la cancelación de las actividades de la empresa o digamos sacarla de el comercio o sacarla de licitaciones y negocios con el Estado. Entonces desde el punto de vista de la consecuencia no es tan claro por qué uno lo llama responsabilidad penal y no considera eso una responsabilidad administrativa. Donde creo quizás yo veo que está un poco el tema está en cuando uno dice que está procesando penalmente a alguien, a un individuo o a una persona jurídica, eso tiene una carga simbólica importante. El solo hecho de llamar a algo responsabilidad penal quiere decir que es digamos, de la ofensa más grande que se puede producir, pues porque esta es la filosofía detrás del derecho penal, ¿no? Que sea el último recurso de una sociedad, entonces pues tiene una carga de lenguaje y simbólica y de discurso tremendo cuando usted dice, es que yo no lo estoy investigando usted administrativamente, sino que lo estoy investigando usted penalmente, ¿sí? Y no lo está investigando usted una institución administrativa, una agencia, digamos, en la estructura administrativa del Estado como es una superintendencia, sino que usted lo está investigando el aparato de persecución penal del Estado. Eso genera una carga en el discurso fuerte que a la gente del común le pesa y pues a las empresas por temas de reputación les pesa aún más, y es ahí donde de pronto pues tiene algo de sentido la responsabilidad penal por esas cargas de lenguaje y simbólicas. Pero yo le adelanto una cosa, la gente en Colombia dice pues no existe responsabilidad penal, pero si usted se va al Código de Procedimiento Penal en Colombia, desde mucho tiempo atrás,
ni siquiera el Código de 2004. Antes ya había alguna serie de medidas dentro del proceso penal que, a pesar de ser adelantado contra un individuo, terminan perjudicando a las empresas económicamente. Y el Código 2004, la Ley 906, es bastante claro. Usted al interior del proceso penal puede buscar la suspensión o la cancelación de las actividades de una empresa cuando encuentra que ha sido un instrumento para cometer el delito. Es una medida que muy pocas veces se adopta, pero que por lo menos en el papel siempre ha estado. Entonces Colombia no es ajena a ese tipo de regulación, a pesar de que públicamente y en el discurso se diga que no es una consecuencia de responsabilidad penal. Javier, pero me llama la atención antes del punto de que ya se esté consagrando unas sanciones en el Código de Procedimiento Penal, lo que estaba diciendo anteriormente sobre el punto reputacional de una empresa cuando siente que está siendo investigada por una responsabilidad penal, que es distinto a cuando está siendo investigada por un tema administrativo. Pero entonces la pregunta es, una figura como la delación, en la cual, digamos, ahorita Odebrecht, gracias a la delación, es que se conoce el escándalo. Esta semana el fiscal general de la Nación estaba diciendo que en Brasil había, no sé, más de 20 delatores que estaban pues desarmando toda esta red de corrupción en toda Latinoamérica. No se vería afectada si se incluye adicionalmente una responsabilidad penal para personas jurídicas. Es decir, si una empresa está cometiendo actos que pueden ser de responsabilidad administrativa y considera ir a una autoridad a confesarlos, a delatarse, pues de pronto cuando le digan que adicionalmente a la responsabilidad administrativa también va a tener una responsabilidad penal, no solo de las personas naturales que estén involucradas, sino de la persona jurídica que vaya y delate, pues puede generar un desincentivo para que todas estas delaciones se presenten. ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que tiene sentido ese planteamiento que usted hace. En últimas, el objetivo de cualquier regulación penal o administrativa, creo que yo pues encontraré en este tema, es desincentivar acciones de corrupción, acciones de fraude. Y entonces es bueno pensar en que al tiempo que usted crea esas regulaciones no genere desincentivos y pues la gente termine ocultando los hechos, pues temiendo las consecuencias. Pensando en eso, por lo menos cómo funciona el tema en el sistema federal de Estados Unidos. En el papel es claro que las empresas pueden ser objeto de investigación penal por el Departamento de Justicia o sus delegados. Pero en últimas, en los manuales que tienen los fiscales y en el día a día, ellos tienen claro que el objetivo es procesar a los individuos que estuvieron detrás de las acciones. Entonces, fíjese lo chistoso, a pesar de que la legislación contempla la posibilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por directriz y por práctica y por manual, el objetivo de las investigaciones apunta a los individuos detrás de esas acciones y eso lleva a que las empresas terminen solidarizándose con la persecución penal y terminen las empresas cooperando, haciendo sus investigaciones internas. Las mismas empresas terminan haciendo sus entrevistas, reuniendo la documentación interna, limpiando para a la gente, después mostrarle eso a los fiscales y complementar la investigación de la fiscalía, pero además las empresas terminan teniendo sus protocolos internos de compliance, terminan capacitando a sus empleados, un poco para que si se descubre un hecho de corrupción, pues ellas le puedan mostrar a la fiscalía que ellas están dispuestas a cooperar, que habían tomado todas las medidas para evitar ese tipo de acciones y pues que en últimas ellas están tan comprometidas con la persecución penal y la prevención de esos hechos como lo es la propia fiscalía. Entonces depende un poco cómo usted diseñe el sistema o cómo lo ponga en práctica ese sistema de responsabilidad penal de persecución de personas jurídicas. Usted termina desincentivando o incentivando a las empresas para cooperar y en últimas prevenir ese tipo de actos de corrupción o de fraude de cualquier tipo. Perfecto. Javier, Fernando, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Quiero estudiar. Ven a Unisinú. No sé qué estudiar. En Unisinú puedes estudiar Derecho o Administración de Empresas y obtener doble titulación. ¿Es fácil llegar? Estamos en el Parque de Usaquén. Pero debe ser costoso. La educación de calidad no siempre es la más costosa. Tenemos todos los planes de financiación. Pero... Deja los peros. Ven a Unisinú. Llámanos 629-0344. unisinubogotá.edu.co.
En La Voz del Derecho, espacios para la actualidad jurídica colombiana, transmitiendo desde Bogotá, capital de la República de Colombia. La corrupción está acabando con el patrimonio estatal, que es el de todos los colombianos. La corrupción es un cáncer. Si usted conoce sobre hechos o actos de corrupción, está obligado a denunciar ante la autoridad competente. Campaña de La Voz del Derecho. Escuchan La Voz del Derecho, con la música, los temas, los debates y las noticias. Escuchan La Voz del Derecho, programación diseñada con criterio para la ilustración y el análisis. La actualidad escrutada con seriedad y fundamento. Estamos al día y queremos que nuestros oyentes lo estén. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. El día de hoy pues estamos hablando acerca de un tema bien discutible y es la responsabilidad penal sobre personas jurídicas. Para eso tenemos un invitado experto, es Javier Coronado, quien nos está dando sus opiniones acerca de la implementación de este tipo de responsabilidad. Fernando. Sí, habíamos comentado básicamente en la primera parte un poco como las razones por las cuales la responsabilidad penal debería asumirse y debería también tenerse en consideración en los argumentos de una eventual inclusión en la legislación colombiana, más o menos también indicando como a manera de derecho comparado cómo funciona en otros países, particularmente en Estados Unidos, donde Javier se encuentra estudiando, y adicionalmente haciendo unas consideraciones muy básicas y concretas respecto de esas características de esa responsabilidad, de cómo sería aplicable a las personas jurídicas. Hay 2 cosas también, simplemente para acabar ese punto, Javier, y luego pasar al tema de compliance. Frente a la responsabilidad de la persona jurídica, es claro que en la actualidad existen unos tipos penales que pueden ser mucho más proclives a generar ese tipo de responsabilidad, digamos, y seguramente usted ya nos indicaba, hay en la actualidad algunas implicaciones que podríamos llamar indirectas para las personas jurídicas en el régimen actual colombiano. Digamos, delitos como la afectación al medio ambiente por parte de una empresa, que inicialmente, pues obviamente son realizadas o pueden ser realizadas por funcionarios concretos de esas compañías, pero que indudablemente afectan también el desarrollo de la actividad comercial y el objeto social de la propia empresa, pues son, de manera de ejemplo y entre otros tantos, esos tipos penales. Digamos, ¿qué tipologías o qué tipos penales pueden estar casi que aunados a esa responsabilidad o casi que ligados íntimamente a esa responsabilidad penal y cómo podría jugar que esos tipos penales puedan, en el marco de lo que está discutiéndose en Colombia, nuevamente contribuir a sancionar o afectar esa corrupción? Pues como están las cosas en Colombia, lo que el Código Penal dice es en caso de que una empresa haya sido la que comete el delito, quienes son llamados a responder son sus representantes legales o miembros de junta directiva, y cuando la Fiscalía o las autoridades colombianas terminan llamando a la junta directiva o al representante legal, pues encuentran la situación de que tienen que buscar tipos penales donde la junta directiva o el representante legal pudieran tener algún tipo de conocimiento o digamos, por acción o por omisión o algún nexo subjetivo con ese delito en particular, porque entonces después van a tener el problema para poder investigar y acusar y pues conseguir una condena. Entonces tienen que pensar en delitos donde haya algún grado de dolo, culpa, acción o omisión de junta directiva y representantes legales, y eso por lo menos en Colombia lleva a que sean delitos, como usted lo indica, delitos contra el medio ambiente,
de pronto temas de delitos contra la administración pública, de celebración indebida de contratos, y pues por supuesto en casos extremos pues los temas de cohecho, pero entonces tiene que pensar usted en delitos que involucren representantes legales, junta directiva, y van a ser generalmente delitos donde hay algún tipo de decisión de mercado, de decisión de negocio, de si yo pues soy respetuoso de las regulaciones sanitarias, de seguridad y ambientales, o prefiero de pronto no hacerlo por ganar negocio. Ese va a ser el tipo de conductas donde generalmente se va a involucrar la empresa, la persona jurídica en Colombia. Ok, y hay otra pregunta que digamos que surge en cuanto a lo que usted estaba comentando, y es, usted comentaba hasta cierto punto que también obviamente las personas jurídicas al principio, lo comentaba muy, muy genéricamente, podrían también ser víctimas en un proceso penal. Pero la pregunta concreta es un poco desde el lado del desconocimiento. Envolver o indicar que las personas jurídicas pueden ser victimarios, pueden ser sujetos de delito en el ámbito de la responsabilidad penal, es también admitir que puedan ser víctimas y que también puedan ser sujetos de reparación. ¿O cómo funcionaría en ese escenario? Sí, pues ese tema en Colombia funciona en el día a día y genera un buen número de discusiones en casos donde, pues a pesar de que la empresa recibe un perjuicio reputacional y estaría, digamos, interesada de pronto en conocer qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer sus empleados, pues pareciera que fue la empresa la que tenía una política clara de cometer el delito. Entonces lo ve uno en temas de corrupción, lo ve uno en temas de todo lo relacionado con delitos financieros y delitos relacionados con la bolsa, pues por no dar, digamos, ejemplos y casos particulares que pues todavía se están ventilando ante la justicia, donde pues habría argumentos para decir la empresa, como está definida una víctima en Colombia, puede ser concebida como una víctima, tiene una legitimación para hacerlo, déjele participar dentro del proceso penal para que busque verdad, justicia y, si es del caso, reparación, pero al mismo tiempo usted dice quien es victimario no puede ser víctima, y esa un poco ha sido la línea, por lo menos a nivel de tribunales en Colombia. Creo que ha sido un tema donde no hay pronunciamientos a nivel Corte Suprema, pero la línea ha sido ser muy cuidadoso en diferenciar cuando quien se está presentando como víctima fue un instrumento y el promotor de esas conductas, porque también en determinado punto del litigio penal en Colombia se volvió una defensa de manual, la clásica defensa cuando salían a investigar a un representante legal o un miembro de junta directiva, era: un momento, usted cuenta de que viene a investigarme fiscalía, si es que acá yo soy víctima del delito, yo no soy victimario. Y como empezó a ventilarse tanto esa defensa, pues poco a poco los tribunales empezaron a ser mucho más estrictos en exigir que se estaba recibiendo un perjuicio claro para la empresa, no solo un tema de reputación o de búsqueda de la verdad o de preservar, digamos, el buen funcionamiento del goodwill de la empresa, sino que hay que ser muy, muy claros y muy precisos en un perjuicio concreto y no meramente hipotético, y en explicar muy bien cuál es la legitimación de la empresa para pensar que es víctima de un delito en un caso donde pareciera ser más bien la promotora de esas acciones. Pero, digamos, en últimas, hoy se acepta, bueno, por lo menos en la legislación colombiana, en la práctica, en Colombia, que esas empresas sean víctimas en un proceso penal. Sí, pero lo que le digo, con la advertencia en casos concretos, digamos, cuando usted se va a la definición de víctima, que es básicamente artículo 132 de la ley 906 y sentencias C228 de 2002 y C516 de 2007, si la memoria no me falla, le define que víctima es toda persona que con ocasión del delito haya sufrido un perjuicio claro, no necesariamente directo,
y de hecho el artículo 132 es claro en decir que no son solo las personas naturales, sino también las personas jurídicas, e incluso se extiende mucho más, no solo a personas jurídicas, sino a otro tipo de entidades que no son estrictamente sociedades. Patrimonios autónomos, entre otros. Exacto, entonces generalmente lo que pasa, diga usted, en un hecho que involucra el mercado de valores es que cuando se ha liquidado la comisionista o se ha liquidado la empresa que en algún momento fue defraudada por sus traders o fue defraudada por sus representantes legales y entra la liquidación, el liquidador o el agente del gobierno designado pues le da poder a alguien para que la represente como víctima dentro del proceso penal, y lo propio ocurre con las entidades públicas cuando se encuentran hechos de corrupción y se detectan cuáles son los individuos que estuvieron detrás de esos hechos de corrupción, carruseles o como lo quiera usted llamar. Después la empresa entra, le da poder a alguien para que la represente dentro del proceso penal y tenga voz dentro del proceso penal, perdón, no la empresa sino la entidad del Estado. Entonces hoy por hoy las personas jurídicas participan como víctimas dentro de los procesos penales. Javier, me causa curiosidad y no sé si sea bueno ponerlo como con un ejemplo para mayor entendibilidad de los oyentes. En un caso como el de Interbolsa, ¿Interbolsa podría parecerse víctima en un proceso penal? Sí, yo pues de hecho tuve la oportunidad de conocer ese caso. Lo que pasó ahí es que efectivamente dentro del proceso penal, Interbolsa en liquidación se presentó como víctima pero es el colmo, ¿no? Digo Interbolsa en liquidación pues porque ya estaba en liquidación, digamos, la empresa como tal ya estaba, digamos, ya no estaban las personas, individuos que habían cometido los hechos, ya no estaban en la empresa y ya se había nombrado un agente en el gobierno y un apoderado ajeno a esas conductas, pues ellas intentan entrar al proceso penal. Por supuesto, van a encontrar dificultades y en los casos de Interbolsa, por ejemplo, en algunas ramas de ese proceso, pues porque es un proceso con muchas cuerdas procesales, dirían en Colombia, en algunas cuerdas del proceso Interbolsa fue admitida como víctima y en otras no lo fue, recibiendo por supuesto muchas oposiciones del lado de la defensa, sobre todo, pues porque la defensa salía a decir, oiga, ¿cómo así que usted dice que yo el día de mañana voy a terminar saliendo a responderle y a reparar a la entidad que de alguna forma está involucrada en los hechos? Y por supuesto, pues para las defensas siempre era más fácil pelear con menos en esos procesos penales, con menos personas, y presentaban unas oposiciones, no sé si fundadas o no, a que Interbolsa en liquidación se presentara dentro del proceso penal como víctima. Y no solo pasó en el caso de Interbolsa, por ejemplo en el caso, no sé si de pronto lo recuerdan ustedes, de PetroTiger Ecopetrol, Sí. Que digamos salió a la luz pública, que de pronto algunos funcionarios de Ecopetrol habían recibido coimas por parte de otra empresa, PetroTiger, que era la empresa que se decía desde la cual habían salido esas coimas. PetroTiger se presenta como víctima dentro de ese proceso. Entonces, y el Tribunal Superior de Bogotá le dice, un momento, usted en últimas es a quien estamos diciendo fue el vehículo, el instrumento para estos hechos de corrupción, usted no es víctima de este caso. Pero se le negó su calidad de víctima. Sí. Pero como le digo, a nivel Corte Suprema que yo conozca, no hay un precedente claro que diga cuando una empresa es víctima, cuando no lo es. Por supuesto, hay formas de diferenciar. En última, el criterio es ese. Pero en ese sentido, Odebrecht también podría alegar su calidad de víctima en este caso. Sí, y pues no conozco si en el día a día, en las audiencias, Odebrecht presentó un apoderado para intentar la representación como víctima, y digamos, yo acá no estoy fijando posición de que está bien o mal, sino pues que esas son las posibilidades que da el ordenamiento jurídico colombiano. Claro. Y hay argumentos a favor y en contra que lo pueda hacer. Por lo que le decía, detrás de una empresa está
por supuesto, el individuo que pudo haber o no cometido el delito, pero están los accionistas, están los empleados de la empresa. Sí, es pero que desde el punto de vista social no se ve muy justo que... Claro, no, digamos, ese es el problema justamente del vacío de no tener, digamos, una legislación y bueno, y también en parte lo que estaba comentando Javier, un pronunciamiento de las altas cortes que en línea en torno a cuándo la empresa puede ser o no víctima. Y también esa es la problemática del vacío respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque si ya existen unos lineamientos, que es lo que justamente se está discutiendo hoy en día en las academias, en los foros, en el Congreso, si hay ya unos lineamientos vía normativa o vía jurisprudencia que es, digamos, una subnormativa que indique cuándo hay lugar a esa responsabilidad y los elementos y presupuestos de cuándo puede ser responsable o victimario o víctima una persona jurídica, pues en definitiva ya se zanja la discusión. El problema es que entiendo y entendería uno que este vacío que nos plantea el normativo que existe y la no regulación genera estas posibilidades, ¿sí? Y lo genera más, entiendo, por el concepto que ha venido indicando Javier de víctima, y es si es toda persona que puede ser sujeto de algún tipo de menoscabo o perjuicio como consecuencia de la comisión. También cabría exactamente las personas jurídicas. Exactamente. Pues en los casos que... Exacto. Pero tenemos también la contraposición en cuanto a que no hay una norma que nos diga cuándo podría ser o si puede ser, en definitiva, victimario una persona jurídica. Es decir, no podría indilgársele a esa persona jurídica esa responsabilidad, sino a alguno de sus funcionarios. Es decir, que se presta más aún ese hecho para plantear la posición de víctima de una empresa, entendería uno. Porque si la persona jurídica no puede ser victimario, significa que ella también podría alegar que fue víctima de su funcionario que cometió el delito. Entonces, sí, digamos, la dificultad es, explíquele usted esto a la opinión pública del ciudadano de a pie. ¿Cómo así que sale en prensa diciendo que, digamos, Odebrecht es el victimario, ¿sí? Y después usted ve en los juzgados de Palo Quemado o de donde sea, pues el apoderado de Odebrecht trabajando de la mano con la fiscalía para procesar a los individuos y presentándose como víctima dentro del proceso penal. Claro. Es algo difícil pues de entender, y además es un tema bien interesante, no solo en punto del proceso penal, sino desde el punto de vista de las investigaciones administrativas, porque el año pasado el Consejo de Estado sacó un pronunciamiento interesante diciendo, por lo menos en los procesos disciplinarios administrativos, quienes hayan padecido un daño con ocasión de esas infracciones administrativas tienen legitimidad para participar de los procesos administrativos como víctimas, ¿sí? Sí. Entonces usted termina llevando estas discusiones también a las investigaciones administrativas. A mí no me parecería, digamos, descabellado que el día de mañana, por ejemplo, en una de estas nuevas investigaciones por delitos de corrupción transnacional de la ley 1778 a cargo de las supersociedades, pues se aparezca un apoderado diciendo, un momento, yo acá quiero participar como representante de víctima dentro del proceso administrativo. Y pues se generan estas mismas discusiones no solo en el escenario penal, sino también en el escenario de supervisión, vigilancia y control de superintendencias, ¿sí? Es que ese punto de los distintos escenarios, de los distintos estadios donde se pueden presentar esas discusiones también me preocupa mucho, y me gustaría preguntarle su opinión sobre eso, porque siento que la manera arquitectónica en que está diseñado el tema de responsabilidades involucra muchas entidades. Entonces, si uno, por ejemplo, comete el delito de colusión, entonces la Superintendencia de Industria y Comercio lo investiga administrativamente. Tiene un tema penal porque tiene responsabilidad penal por haber cometido el delito. Tiene un tema disciplinario si es de alguna entidad pública, entonces le cae a la Procuraduría. Entonces, hay una cantidad de entes involucrados en una investigación que yo creo que muchas veces hace que el investigado se vea pues limitado en muchas formas, y la que veo más preocupante es el tema de delatar, de confesar, porque entonces no sabe dónde confesar, entonces no sabe si ir al juzgado penal a allanarse, o no sabe si ir a la superintendencia a presentar una delación, o no sabe si asumir un proceso disciplinario demostrando su culpa. Fíjese algo, Felipe y Javier, una cosa muy, muy importante, y es lo siguiente. El año pasado, hacia noviembre del 2016,
se emitió una sentencia que, digamos, lo traigo a colación por una cuestión que está comentando Javier del tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y es, fíjense que en el año pasado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil, en un tema de responsabilidad de persona jurídica en una clínica de Medellín, había establecido que la clínica no se haría responsable por la función de uno de sus médicos. De hecho, esa sentencia, que es la que denomina Tamayo Jaramillo como la del Big Bang, quebró por completo la tradición que venía dándose en la sala. ¿Por qué razón? Porque antes la Corte siempre estimaba que cuando un funcionario de una entidad o una persona jurídica cometía algún tipo de perjuicio, lo hacía como un órgano o función de la persona jurídica. Entonces, vea lo que estamos yendo. Es decir, la sala cambió la tesis, es decir, que hoy en día, desde el punto de vista, eso podría ser la responsabilidad penal, que es claro y evidente que no podría ser la persona jurídica responsable. Pero desde el punto de vista civil también estamos tornando hacia otra concepción. Sí. Y es decir, que económicamente, o las implicaciones económicas de ese perjuicio, de ese daño, patrimoniales o extrapatrimoniales, no podrían tampoco verse repercutidas en el ámbito civil, porque la Corte parece estar acogiendo otra tesis, y es que el funcionario, aún así pertenezca a la persona jurídica, está cometiendo un delito, una culpa, una negligencia fuera de los lineamientos o que comprometan mejor a esa persona jurídica. Entonces, lo que hizo la Corte en esa sentencia, que es la sentencia de un médico que diagnosticó mal a una señora y que generó evidentemente ese mal diagnóstico, definitivamente la muerte de esa mujer, fue decir, mire, la responsabilidad del médico es individual y no tiene nada que ver con la operatividad de la persona jurídica. Entonces, eso nos lleva a que si existe ese precedente, que estamos en un tema como digamos, de incertidumbre frente a lo que suceda hacia otro nuevo caso de estos, porque el precedente anterior a esa sentencia fue diferente. Si continúa ese precedente, también vamos a ver cómo la Corte también puede exonerar y los tribunales, pues obviamente, que yo llamo entre comillas y con respeto también de trinchera, que son los de abajo, puedan también empezar a fallar diciendo que la responsabilidad individual de las personas, de los órganos de las personas jurídicas, no puede o no debe comprometer a la persona jurídica desde el punto de vista económico. Entonces, estamos en un escenario totalmente, digamos, a mi modo de ver, un poco absurdo, que es lo que estamos viendo con la responsabilidad también penal de las personas jurídicas ante el vacío que tenemos. Y es, se pueden presentar como víctimas, y no solamente eso, sino que tampoco van a responder, al parecer, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, por esas tesis que parece que está haciendo carrera en la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia de noviembre del año pasado. Entonces, es un poco preocupante, digamos. Pues es un tema de desafíos. Lo que usted dice es bien interesante por lo siguiente. Entonces, cuando usted tiene varios frentes para reaccionar, porque digamos Colombia por lo menos es absolutamente reactiva más que preventiva en estos hechos, particularmente en temas de corrupción. Entonces, cuando surge una investigación, usted se va a ver, y no es una sola investigación, sino pues que usted encuentra que es una investigación disciplinaria, administrativa, penal, entonces que es un tema que involucra Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, superintendencias, secretarías, y es un desafío por varias razones. Entonces, pues la primera es, oiga, ¿quién es el legitimado para investigar? Y digamos, teóricamente es muy fácil decir, es que son regímenes de responsabilidad diferentes, porque persiguen intereses diferentes, porque tienen un proceso diferente, porque son autoridades diferentes, y esa es generalmente la respuesta a la jurisprudencia. Pero en la práctica eso no es tan así, terminan siendo varias investigaciones por los mismos hechos, que van además de la mano, y que pues en determinado punto pueden terminar hasta afectando garantías fundamentales, ¿no? Porque entonces se entre presta, ellas mismas. Claro, pero además en ese entorno de confusión el otro desafío es, a veces pasa el fenómeno opuesto a todos queremos investigar, sino que el fenómeno termina siendo sabe que nadie quiere investigar acá porque eso más bien es competencia de el Consejo Nacional Electoral. No, ¿sabe qué? Eso sí como que es competencia de la Fiscalía, o tal vez es competencia de la Contraloría, o sí, entonces se tiran la bola de lado y lado. Sí, así es. Sí, ese es un punto, digamos, crucial y digamos, de reflexión, pues que el problema que dice Javier es que se tiran la bola y
y pues no va a haber una verdad procesal que se pueda encontrar, porque con tanta entidad que quiere investigar, pues va a ser difícil. De acuerdo. Y por el otro lado, desde el punto de vista del investigado, pues también presenta un reto saber a qué entidad dirigirse para, por ejemplo, delatar o confesar un delito o decirle a la Procuraduría que está incurriendo en algo. Entonces, ese punto va a generar mucha discusión y pues esperamos que los micrófonos estén abiertos. Javier, se nos está acabando el tiempo, entonces pues nos gustaría unas pequeñas conclusiones acerca del tema y pues principalmente en qué quedó la ley 1778 de 2016, ¿se está aplicando? ¿Cómo la estamos viendo en Colombia? La ley 1778 de 2016, que es la ley de corrupción transnacional, que busca sancionar empresas o entidades con presencia en Colombia que hayan participado en hechos de corrupción por fuera, internacionalmente, pues hasta ahora está empezando a aplicarse porque es una ley del año pasado, pero además le dio un periodo de gracia a las supersociedades para organizarse y prepararse, precisamente por la serie de desafíos que enfrenta un régimen de responsabilidad, llámese penal o administrativo, de las personas jurídicas y de las que hemos hablado en el programa. Es un tema que va a ser, creo yo, de necesario desarrollo por parte de la academia en Colombia, pues porque no hay mucho, por lo menos en el contexto colombiano, no hay muchos estándares para ver de qué se agarra uno, pues porque es algo de alguna forma novedoso, pero a la vez no. Es un tema de desafío para las autoridades y también para los abogados y por supuesto pues para las empresas y el público en general. Bueno, perfecto, Javier. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de los micrófonos de La Voz del Derecho. Como siempre, pues un invitado de la casa. Fernando, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de actualidad y un experto en el tema. Sí, a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega. Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.